Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que da explicación, que da aportes, que rinde las explicaciones que sean necesarias para poder entender cómo está constituido el país, qué necesitamos fortalecer y al final de cuentas, qué necesitamos mejorar para que lo que está pasando malo deje de pasar y lo que está bueno se refuerce y podamos sacarle un mejor dividendo para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mejor país en el cual puedan vivir. Como les dijimos el día de ayer, vamos a estar con tres programas con distintos enfoques tratando de explicar cómo es que la sociedad se está recrudeciendo cada vez más y lo que antes era cosa de películas, el sicariato, las balaceras hasta en parques, en canchas, amenazas con armas de fuego en vía pública y está detonando en cada vez mayor escalada pues de hechos y que el mes pasado dio al traste con un hecho que llamó la atención de propios extraños, una muchacha que pues pierde su vida aparentemente, según investigaciones iniciales del OIJ, a manos de su pareja sentimental. El, el investigado la baila, tira básicamente en el Surquí y días después, hasta que lo detienen, se comporta normal. No había indicación, a ver, a simple vista de que estuviera pasando algo. Obviamente los investigadores sí detectaban algo anormal. Y ahora, el fin de semana, nos sorprende la prensa con que un muchacho, aproximadamente de la misma edad, mata aparentemente, según los primeros indicios policiales, mata a su pareja, la descuartiza y parte del cuerpo lo anda para arriba y para abajo, básicamente en una refrigeradora. Eso no es normal, eso no hay que normalizarlo, eso no podemos pasarlo por alto, la sociedad no es eso, Costa Rica no es eso. Y por eso hemos convocado a tres especialistas para que de distintos puntos de vista nos digan qué podemos hacer, cómo podemos entenderlo y cómo podemos frenar esta ola de violencia que cada vez, pues casi que es como una apuesta, quién da más y quién pone sobre la mesa más fuerte el crimen, y eso no lo podemos permitir. Don Diego Méndez, sociólogo, te damos la muy cordial bienvenida. Gracias por atender el llamado de Red Democrática y por sacar de tu tiempo para poder explicarle al país desde la sociología qué está pasando. Bienvenido, Diego. Gracias, Jonathan. Un placer poder compartir con usted y con sus oyentes este espacio de conversación y de análisis de la situación que vive nuestro país. Básicamente, creo que vos cuando empezaste a ubicar el tema y a contextualizarlo, diste un punto clave. Eh, Nuestra sociedad está sumida, no es un hecho aislado, Costa Rica no es una isla, estamos en un mundo globalizado y donde hay una sociedad de consumo, ¿verdad? Básicamente, desde hace mucho tiempo vivimos en una sociedad de consumo y Sí. resulta que lo que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres dentro de esa sociedad de consumo que no era tan globalizada, pero yo creo que vos todavía lo recordás, y parte de mi infancia, los programas que se consumían desde la televisión nacional Ujú. eran programas de familia, Así es. ¿verdad? Fortalecimiento de la familia. Sin hacerle publicidad a nadie, pero yo me acuerdo de programas como Casa de la Pradera, Ujú. ¿verdad? Que lo que hacían era fortalecer los valores de la familia y su entorno, con su comunidad, con sus allegados. ¿Y qué es lo que hemos venido consumiendo en los últimos, podemos decir, casi 30 años atrás? Podemos estar hablando de casi finales de los 90 o mediados de los 90. Venimos consumiendo violencia. Entre más violento es el programa, es mejor. Ejemplo, tenemos las narconovelas Sí. que nos muestran un estilo de vida, ¿verdad? Que para ser exitoso tenés que hacer ciertas cosas. Entonces hemos venido cambiando el estereotipo de lo que es bueno,
¿verdad? Por lo fácil y lo sencillo que es el tema criminal. El que es, el que sobresale en la sociedad es el criminal. El Ujú. que sale en la sociedad es el narcotráfico. Si querés tener éxito en la vida, tenés que hacer corrupto, ¿verdad? Porque eso es lo que nos vende, eso es lo que consumimos desde hace mucho tiempo, Ujú. y eso es lo que están viendo nuestros jóvenes, programas cargados de violencia, cargados de mucho sexo también, ¿verdad? Porque eso va de la mano. Y venimos en lo que normalmente todo el mundo predomina y lo que la gente habla, una pérdida de valores. Pero es que esa pérdida de valores viene fortalecida a través de la sociedad, de ese consumo que tenemos, y además viene fortalecida por una cultura de violencia, ¿verdad? Diego, Que este es un elemento. una pregunta, Diego, disculpa que te interrumpa, porque estabas planteando programas de televisión que obviamente sí es muy obvio, público y notorio, que han aumentado su escala de visualización de la violencia y de todos los pormenores, a horas que antes eran más de noche, ahora es más temprano, pero quisiera sumarle a tu análisis, si es posible, el tema de los videojuegos, porque ahora es normal, ya no es Pac-Man, ya no es Super Mario, ya no es a ver, yo sé que obviamente los juegos van evolucionando, pero ahorita los videojuegos, el más tranquilo es de ver a cuántos mata. Y me parece que estamos un poco desconectados, la sociedad y los padres, muchos, no tienen idea de qué significa y qué están sembrando en la mente de sus hijos. A eso iba, precisamente por eso te estaba hablando como la cultura de la violencia, ¿verdad? Que eso además dentro de ese estatus de consumo se alimenta con el tema de videojuegos y hoy estás tocando el tema de dos asesinatos, de dos femicidios que ya llevan 10 en lo que va del 24, pero resulta que a unos cuantos kilómetros de acá, estamos hablando de Estados Unidos, es normal ver un joven, te digo normal entre comillas, ¿verdad? Porque es como noticia cotidiana, tiroteos, Ujú. ¿verdad? Y de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que sufren bullying y ven como solución coger el arma e ir a disparar en una institución educativa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cultura de violencia, es uno de los factores que alimentan ese análisis que se debe hacer dentro de poder determinar qué es la sociedad, de violencia que se está viviendo en el país. Ujú. Entonces, tenemos esa cultura de violencia que se agudiza con un tema de desigualdad social, ¿verdad? Esto no quiere decir que vamos a justificar el tema de la violencia. Lo que trato de decirte es que esa Costa Rica que vivieron nuestros padres y abuelos, sin hacerle publicidad a nadie, son producto de un Estado benefactor, ¿verdad? Un Estado que respondía a las necesidades de la población, que se fortaleció a través de el Estado de garantías sociales, que se vio fortalecido desde el momento que recibimos la independencia en 1821, en octubre, ¿verdad? Que es un Estado donde la gente que tomaba las decisiones era gente que venía permeada de ideas europeas, ¿verdad? Y vuelvo a decir, no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero eran ideas liberales que se fortalecieron en el sistema judicial y el sistema educativo. Estos fueron los dos pilares de 1821 que alimentaron a la Costa Rica, que llega a 1940 y que puede fortalecerse con un sistema de garantías sociales y con todo ese estado benefactor que se crea después de la fundación de la Segunda República. Esa es la Costa Rica que heredaron nuestros abuelos y nuestros padres, ¿verdad? Pero cuando el Estado no puede satisfacer necesidades, se empiezan a generar brechas. Y esa brecha la vemos hoy por hoy en el tema de desigualdad social y económica que vive nuestro país, ¿verdad? Tenemos, creo que más o menos el Instituto de Estudios de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica había pronosticado que para finales del 2022 la pobreza iba a rondar entre el 24 y 25%. Así Los es. datos del INEC de encuesta de hogares nos habla de 21,8% de hogares en pobreza extrema.
¿verdad? Entonces, tenemos una gran cantidad de costarricenses que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Ya no podemos hablar de 3 comidas al día con costos una, Ujú, con costos una, con una tasa de desempleo del 10% y el gobierno dice, estoy bajando el desempleo, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay un subdato escondido que es la cantidad de gente que se está yendo a la informalidad. Es decir, hay gente que ya no está buscando trabajo y está buscando otras formas de obtener recursos. ujú, Y aquí ¿verdad? entra un concepto a jugar dentro, que alimenta esa desigualdad social, que es el concepto de economía criminal, que son todas las actividades que se alimentan con fondos del crimen organizado que está generando empleo y que la gente está viendo como una opción de poder llevar sustento a sus casas. Un Ujú, sustento donde la rotación del personal es muy rápida, ¿verdad? Entonces, tenemos esa brecha de desigualdad donde tenemos aproximadamente, creo que eran como 185.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, ujú, así ¿verdad? es. Y que son parte de los 2 millones y resto de la población económicamente activa. ¿De dónde están obteniendo los recursos estos jóvenes? Tenemos aproximadamente 35.000 jóvenes que andan buscando trabajo pero no lo consiguen. Y tenemos una cantidad creciente de actividades como el gota a gota, donde la gente tiene que buscar la forma de obtener recursos y el sistema financiero nacional no los satisface, ¿verdad? Y entonces buscan otros mecanismos, Ujú, ¿verdad? Esto tampoco es hacerle publicidad a nadie, pero cada 100 metros hay una venta de lotería clandestina. Que la nica, que la panameña, que la jamaiquina, ¿de dónde se están alimentando sus capitales? Si no es a través de esa economía criminal que está generando o está ayudando de alguna forma, porque el Estado ya no satisface las necesidades de la población y, como usted bien sabe, y se dice por ahí, en política no hay espacios vacíos. Y lo mismo pasa en la sociedad, no existen espacios vacíos. Si alguien no satisface las necesidades de la población, así otro es. lo hará, ¿verdad? Entonces, tenemos esa espiral de violencia ahí dando vuelta. Consumo de violencia, cultura de violencia, ¿verdad? Alimentada por la desigualdad. Y la otra que tenemos es esa frustración que la gente tiene y ahora usted cuando anda manejando en su carro se da cuenta o que le tiraron el carro o Ujú, que le dijeron hasta lo que se iba a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente tiene tanta presión, porque la gente que tiene trabajo resulta que no le está alcanzando para satisfacer sus necesidades. Y tenemos el otro tema, que es la capacidad de endeudamiento que están teniendo los ticos, ¿verdad? De una cantidad de millones que hay dando vueltas ahí, donde los ticos estamos súper endeudados con tarjetas de crédito. Entonces, falta de empleo, una inflación y aunque digan que está sostenida, a la gente no le alcanza porque aunque tenemos una moneda de colón fortalecida ante el dólar, eso no se refleja en los supermercados. Eso no se refleja en el día a día de la población. Altas tasas de desempleo. Todas esas frustraciones, alimentados además de que si yo me meto en ciertas actividades voy a ser exitoso, y adicionalmente el otro ingrediente que anda dando vueltas por ahí es que los llamados a ser mi ejemplo de buenas prácticas como las instituciones judiciales que están tan saturadas y no pueden dar abasto, entonces no tenemos una justicia pronta y cumplida. ujú. Y tenemos lo que se llama la impunidad, ¿verdad? Que es el otro factor que anda dando vueltas. ¿Qué importa que yo haga tal cosa si al final de cuentas nadie me castiga? ¿Verdad? Porque tenemos un sistema judicial tan saturado o vemos ejemplos de otros que hacen otro tipo de cosas y no pasa absolutamente nada, Ujú. ¿verdad? Diego, Eso, es- señor, no, no, termina el comentario, tranquilo. no, no, todos esos son factores que van alimentando un tema que a la vez podríamos decir que es fácil, pero es complejo de explicar por qué en la sociedad costarricense estamos viviendo una espiral
violencia, porque es de múltiples factores que vienen a alimentarla. Ujú. Y desde la sociología, o con una perspectiva sociológica, se trata de explicar a través de tres teorías, ¿verdad? Básicamente para poder hacer ese análisis, porque en realidad no se analiza el tema de la violencia como tal, porque la violencia no es natural, es una interacción de factores que se dan en las interrelaciones de las personas. Detonantes. Entonces, detonantes, podríamos decirlo, desde la sociología la puedes ver desde la teoría del conflicto, Ujú. ¿verdad? Que es lo más tradicional, sus principales exponentes, Marx con la teoría del tema de la lucha de clases, Ujú. ¿verdad? O puedes estar viendo a Max Weber también con el tema de los trabajadores empresarios. Siempre hay una intención de conflicto y a esto es importante llamarla o hacerle un análisis porque desde este, nuestros líderes o dirigentes políticos alimentan esa teoría de conflicto, Es ¿verdad? Y verdad. especialmente en este gobierno tenemos un presidente que alimenta la teoría del conflicto. Cuando yo empiezo a decir que en la sociedad existen ticos con corona y ticos sin corona, lo que hago es polarizar, ¿verdad? Y evidenciar esa brecha social y desigualdad y la gente empieza a tener más rencor hacia el otro sector. Frustración. Entonces, frustración, rencor, porque en este país parece que sería como un tema de fábula, pero parece increíble que el empresario, el que produce trabajo en este país, se Es convierte el en mal. enemigo, Ujú. es el malo, ¿verdad? Entonces, tenemos la teoría del conflicto, podemos hablar también de la teoría del control social, que es lo que te estaba Ujú. diciendo, cuando el gobierno no puede satisfacer las necesidades, habrá otro que lo haga. Y entonces podemos ver cómo dentro de nuestras comunidades empezamos a tener pequeños enclaves, por decirlo de alguna forma, Ujú. donde empiezan a aparecer esas figuras que en otros países se les dice el patrón, ¿verdad? Que es el que genera trabajo, el que hace obra social Ujú. y el que protege a la comunidad. Ya no es el Estado, ahora es un individuo, ¿verdad? Y Entonces empieza a fíjate tener que ese de hecho control. que acerca a un estado fallido. Totalmente, totalmente. Es decir, yo no digo que nuestro problema viene de este gobierno. Este gobierno alimenta la teoría del conflicto. Ujú. ¿Por qué? Porque la utiliza para alimentar sus temas políticos, llevar agua a su molino, ¿verdad? Eso también ha pasado en Latinoamérica, la teoría del conflicto, ¿verdad? Más adelante podemos hablar del tema Ecuador, ¿verdad? Pero Ecuador también a través de Rafael Correa alimentaba mucho la teoría del conflicto. Y el Diego, último, señor, falta uno, ¿cierto, verdad? sí, es una teoría nada más que la Ajá. tercera pata del banco, que es la teoría del aprendizaje. Es a través de esta cultura de consumo y sociedad de consumo de violencia que la gente empieza a ver que para ser exitoso tenés que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, a través de ese aprendizaje, pero es que, mira, fulano de tal es un modelo a seguir, porque resulta que todo lo negativo ahora es modelo a seguir, Ujú. ¿verdad? En el barrio sabemos, de aquel no hace nada, pero ahora anda en carro último modelo de alta gama. ¿Por qué? Porque se mete en tal cosa. Entonces, esa teoría de aprendizaje y a través de todas las narconovelas que hemos visto, a Ujú. eso le meto el deterioro educativo que ha tenido nuestra población, ¿verdad? Que no es el apagón educativo producto de la pandemia. El apagón educativo en la pandemia nos demostró en la situación que realmente está la educación de este país, que ya tiene muchos años atrás de estar en un desmejoramiento, ¿verdad? Donde los profesores ya no tienen poder alguno sobre los estudiantes y más bien los estudiantes controlan los centros educativos. Diego, dos Señor. preguntas, una después de la otra, para dar espacio a ambas. ¿Está la sociedad enferma? ¿La sociedad tica está enferma? Número uno. Y número dos,
de lo que estás explicando se puede entender el crimen organizado, la parte del narco, la parte del sicariato, la parte de dejo de estudiar y trabajar y me dedico a la organización porque me da más plata que cualquier otra cosa. Pero ¿en qué momento o cómo podemos explicar que las familias se deterioran tanto al punto de terminar en estos dos casos que estábamos hablando al inicio? Porque me faltaba el último factor que alimenta todo eso, Ujú, la violencia de género. La frustración que viven en este sistema, aquí no quiero sonar muy de cierto lado, pero vivimos en un sistema patriarcal, ujú, ¿verdad? Donde el hombre tiene que ser proveedor. Así de simple. La sociedad demanda, el hombre es proveedor. Y debido a todo lo que hemos hablado, desigualdad social, frustración, deudas, no se puede completar o no se puede llevar por falta de trabajo, por falta de ingresos, no se puede convertir en ese proveedor que fueron nuestros padres, ¿verdad? Nosotros venimos de familias donde papá era el que trabajaba y mamá estaba en la casa para alimentar ese patriarcado, ¿verdad? Del que estoy hablando. Y nosotros vivimos con ese modelo. Entonces, todas esas frustraciones lo que hace es una espiral de violencia intrafamiliar donde el concepto de familia que nosotros creemos conocer, el concepto de familia utópico ya no existe en nuestro país, ¿verdad? Y vuelvo y repito, dentro de una sociedad de consumo, este, donde el sexo por el sexo es lo que predomina en esas relaciones, ujú. entonces, de ahí, hoy ando con una, pero mañana ando con otra, o igual pasa, ¿verdad? Se cambian muy rápidamente las parejas porque no existe ese arraigo hacia lo que debe ser el concepto de pareja o familia. Eso ya no existe. Se pueden dar casos específicos, pero ya no es la ilusión de buscar una persona con la que quiero convivir el resto de mi vida, ¿verdad? Y si encuentro a una persona dentro de esta sociedad patriarcal, esa persona pasa a ser de mi propiedad, ¿verdad? Y entonces controlo todo. ¿Dónde empieza la violencia de género? ¿Verdad? Ya no es la historia que se vivían o que contaban nuestros compañeros, ah, es que papá se tomó unos tragos y llegó y se puso malcriado. No, ya ahora a través de redes sociales controlan a las personas y empieza esa violencia. ¿Por qué le escribes a tu plano? Se revisan los teléfonos porque no existe confianza. Si le diste un like a alguien, ¿por qué le diste like? Ujú, ¿Verdad? Y empieza ese tema de control que nos lleva a estas situaciones de las que vos iniciaste el tema hablando de estos dos casos específicos. Hay una desvalorización del ser humano y se convierte en mercancía. ujú, Entonces, como es mercancía, que es de mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiero con eso. Lo puedo tomar, lo puedo desechar y listo. se Porque se deshumaniza. ha deshumanizado la sociedad. A pesar de que no hemos llegado a niveles de otras, que no quiero decir para que no digan que estoy Ujú, comparando, pero sí tenemos ejemplos claros en otros países donde vale más el dinero que el ser humano. Y Costa Rica está caminando a eso, ¿verdad? Dentro de lo que estábamos hablando, que hay jóvenes donde el sistema educativo no les satisface, no les brinda las necesidades que ellos tienen, y no estoy justificando esto, pero es que el ejemplo es muy simple. Un muchacho de escuela en condición de pobreza, vamos a cualquier zona urbano marginal que usted desee, ¿verdad? Va a tener 6 años de escuela para pasar 5 en un colegio si va uno normal. Son 11 años de su vida que si logró terminarlos, los pasó totalmente en penurias, ujú. con hambre, con necesidades y con un título que no sirve para nada, ¿verdad? Y que tiene que ver cómo hace para meterse en el sistema laboral que tampoco le brinda oportunidades, ¿verdad? Para ver si logra
estudiar 4 años para obtener otro título que no le funciona de nada y obtener un salario que podemos estar hablando que según los datos, Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica, que Ujú. son como 600 y algo de dólares, ¿verdad? Que son 358.000 colones mensuales, que eso se gana un muchacho de una zona urbano marginal, nada más asomándose y avisando si viene la policía, ¿verdad? Eso se lo gana en una semana, sin mucho drama. Entonces viene el tema que es complicado de entender. O me paso 15 años de mi vida estudiando, viviendo mal, que no nada me asegura que voy a tener un buen futuro, Ujú. ¿verdad? Pero es un futuro decente que va a ir formando valores en el ser humano, o lo poquito que voy a vivir, porque la vida de los jóvenes y de muchas personas se reduce a 40 caracteres, es decir, es algo muy rápido y lo vivo bien. Y si puedo, salgo de donde estoy y crezco un poquito. Porque lo material está por encima de lo moral y lo espiritual. Qué complicado, Diego, porque esa deshumanización, esa relativización, el, a ver, la utilización de las personas no solo está en el crimen organizado bajando la esperanza de vida muchísimo, sino que la sociedad per se se está sintiendo segura, insegura, y ese virus está avanzando muy rápido y está generando espacios pues, bastante comprometidos para las personas individual, familiar y colectivamente. Claro, por supuesto. Y lo peor, bueno, no lo peor, la situación es que ataca a poblaciones muy vulnerables, Ujú. ¿verdad? Que en este caso son nuestros jóvenes, niños y jóvenes. Este, iniciando este curso lectivo, podemos ver que ya en redes sociales, que eso es otro tema que nos facilita la información, pero también el manejo de la información es la que nos complica en el análisis de las cosas. ¿Por qué? Ujú. Lo que vemos en redes sociales, iniciando el curso lectivo, es cómo los estudiantes solucionan sus problemas a través de la cultura de violencia, Ujú. ¿verdad? Es cómo le caen a golpes a un estudiante o a una estudiante, porque no hay diálogo, no hay esa capacidad de enfrentar, de una resolución de conflictos alternativa. Ahí también la institucionalidad del país está quedando corta, Diego, de buscar mecanismos alternativos. esa resolución alternativa de conflictos la escuché mucho en los finales de los 90, principios de los 2000, tanto de que era habitual que los que estábamos en esa época saliendo de la universidad, era casi que obligatorio cursos sobre eso para estar en tendencia técnico y formativa. Pero en 20 años eso me parece que se perdió al punto de que la respuesta a la agresión o a la violencia en los colegios incluso ha llegado al punto de proponerse ring de boxeo para que arreglen sus problemas allá adentro. Me parece que no estamos aportando en la socialización correcta de las personas menores de edad en función de todos estos problemas que se enfrentan. Por supuesto, porque a ver, nuestra sociedad como tal, y es curioso, porque ahora uno de los requisitos cuando uno solicita trabajo, lo que le evalúan son las habilidades blandas, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han perdido. Tenemos un sistema educativo anquilosado en un tema de conocimientos universales, de información, pero que no son prácticos, no son aplicables al día a día, ¿verdad? Que sí es importante conocer los principios de la Revolución Francesa, y cómo se justificaron con la Revolución Industrial para poder obtener cosas y cómo Estados Unidos absorbió los dos procesos, ¿verdad? A través de su independencia. Todo eso es importante, pero en la practicidad
No Lo que sirve. todos estos procesos no nos sirve, pero lo que se nos olvida o se ha olvidado en el proceso educativo es la capacidad de diálogo que han tenido todos los grupos sociales a través de la historia. Hemos llegado a un punto tecnológico donde la información fluye, donde todo lo tenemos al alcance de un clic, pero hemos perdido la capacidad de socializarnos, la capacidad de, de empatía, ¿verdad? Digo, Esto, señor, esa capacidad de empatía que nos trajo la tecnología se agravó con la pandemia. yo no digo que se agravara con la pandemia porque algunos psicólogos, y no quiero que nadie, ahora hay que tener cuidado porque cada vez que uno dice algo ahí se tiende a ofender, ¿verdad? No, tratan de justificar el tema de la pandemia con esa pérdida de capacidad de socialización de las personas. Ujú, sí, La pandemia nada más nos vino a mostrar cómo nos hemos convertido en ostras, ¿verdad? Pasamos pegados a un teléfono, vamos a una actividad familiar y no conversamos con la familia, pasamos pegados al teléfono, ¿verdad? Eso, eso no es por la pandemia, eso no fue por la pandemia, se evidenció en la pandemia, eso fue lo que pasó. Pero los procesos de socialización han venido en deterioro. Es muy normal escuchar a padres de familia, es que con mis hijos no puedo hablar, ujú, ¿verdad? Pero ¿cuándo se han sentado a hablar con ellos? Cuando uno como padre ha cogido y apaga el teléfono o lo deja a un lado y se va a jugar con los muchachos o se pone a sí, hablar con ellos. Porque nosotros pasamos 24/7 pegados al trabajo, ¿verdad? O mira, viene uno manejando, a pesar de que el congestionamiento vial acelera el tema de la cultura de violencia por el estrés que genera estar pegados horas y horas en el tránsito, ¿verdad? Uno viene pensando en cosas de trabajo o que tengo que pagar tal cosa y cuando los hijos le hablan, no tengo tiempo, espérese que estoy contestando un mensaje, estoy haciendo otra cosa. Entonces, la pandemia evidenció lo que estaba pasando en las familias. Es ya ujú, no se conversa, y debido a la situación que se vive, ya las familias no se pueden sentar a comer todos juntos a la hora de la cena o sentarse todos juntos a la hora del café, porque los horarios no lo permiten, porque nuestras actividades no lo permiten. Tenemos hijos y queremos que otros los críen. Nosotros no nos metemos en ese enredo, ¿verdad? Creemos que con llevarlos al mall y comprarles algo se soluciona el problema, exacto. ¿verdad? ¿Por Ujú, qué? Porque dentro de esa desigualdad habrán los que los pueden llevar a los moles o no pueden llevarlos a los moles, ¿verdad? Es preferible que vayan afuera a jugar al vecindario para que no me estén pidiendo comida y que estén ahí haciendo a sentarme a hablar con él. O estoy preocupado buscando este trabajo para poder llevar un pedazo de pan a la casa. Entonces, el proceso de suministración no viene de esto ahorita. Hoy estamos viendo el efecto que tiene toda esa sociedad de consumo y esa ujú. cultura de violencia que estamos viviendo. Esos son los efectos de los videojuegos, de consumir violencia, ¿verdad? Porque si yo en mi casa, el ejemplo que veo, si es que hay padre presente, si es que hay padre presente, lo que veo es que todo lo soluciona a gritos, que estoy aprendiendo, que esa es la solución, Digo, ¿verdad? eso que estás diciendo, y vuelvo a poner sobre la mesa la pregunta de hace unos minutos, ¿la sociedad está enferma? Por supuesto, por supuesto. La sociedad es un ser vivo, ¿verdad? Porque está integrada por individuos y como ser vivo se enferma, se desconecta. Somos el reflejo de lo que se consume, dicen los doctores por ahí, ¿verdad? Y lo mismo le pasa a la sociedad. Consumimos basura y nuestro resultado es basura. Con eso lo que quiero decirte es muy simple. Tenemos una generación
que no tenía teléfonos inteligentes, que no tenía internet, que tenía que ir a las bibliotecas, tenía que leer, ujú, había que leerse los libros en el colegio, literatura que los ponían en la universidad, tenías que ir a leer. Lo más que podías hacer era ir a la biblioteca, sacar copias y leer, 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 ¿verdad? Vuelvo y repito, estamos en una sociedad de 40 caracteres, que es lo que carga un tweet, y todo sí, tiene que ser rápido. sí, Si veo un video, no se puede pasar de un minuto, y en ese video tengo que verlo todo, ¿verdad? Y adicionalmente, en nuestra época de juventud, nos escandalizaba, y aquí tal vez voy a hacer un anuncio, había un periódico que era sumamente amarillista para publicar fotos, ujú, ¿verdad? Y todo el mundo decía, no, es que mira, ese periódico es amarillista, pero la gente lo veía, porque existe el morbo de ver las cosas. Hoy en redes sociales tenemos en Twitter, en Telegram, en Instagram, canales que publican a la persona sin el menos pudor posible de cómo quedó cuando recibió 3 balazos, es y en el verdad. menor de los casos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad y el ser humano, eso digo yo, vivimos en ese tema del circo romano, ¿verdad? La historia, la sociedad del circo y el pan, solo que ahora no hay pan, pero seguimos viendo el circo, ¿verdad? Nos De hecho, escandalizábamos cuando, la sociedad alimenta ese circo. por supuesto, los medios de comunicación, la empresa cinematográfica, las novelas, todo alimenta ese circo. Todo el mundo quiere ver sangre. Ujú. Mire, y tal vez no sangre explícita, pero cuando hay un escándalo a nivel de políticos, uno quiere ver al político detenido, esposado y expulsado a nivel de política, ¿verdad? Y ahora también la Este, gente se detiene a grabar con su celular para subir a redes cuando hay algún problema en por la calle. supuesto, por supuesto, es decir, prefiero grabar a la persona accidentada, baleada, a llamar al 911. Sí, ¿Verdad? Ah, no, es que yo no me quiero meter en problemas, pero estás grabando y lo estás publicando. No es mejor coger el teléfono y llamar al 911, ¿verdad? E informar. No. ¿Por qué? Porque la gente, primero, la sociedad sí está enferma, ¿verdad? Debido al consumo que tiene. Vivimos deshumanizados. Y tercero, la empatía de la colectividad se perdió. El bien común desaparece sobre el bien personal, ujú. ¿verdad? Eso nos lleva a un proceso de dentro de la sociedad de individualismo. Mientras a mí no me pase, no me importa que le pase a los demás. De No hecho, es un tema mío. eso explica también el hecho de que la necesidad de la gente, la falta de satisfacer sus necesidades básicas, comida, techo, mientras que no afecte a estas personas que no están en ese porcentaje, la cosa no está pasando nada. Y No, no es que no vemos, pasa nada. y el problema es que hay otras sociedades, llámese Venezuela, que hace veintitantos años empezó una espiral de no sé si de solo violencia o deshumanización crítica, y cuando se dieron cuenta los que estaban bien, ya también estaban mal. Por supuesto. Es que, a ver, el tema de la violencia carcome todos los estratos sociales, todos, ¿verdad? No importa si usted tiene una educación de Europa o Estados Unidos en las mejores escuelas, la espiral de violencia se alimenta también por algo muy simple que hemos normalizado, que el otro problema es que estamos normalizando la violencia. Hemos normalizado la corrupción, Ujú, ¿verdad? Y esto, para abrirte un poquito a lo que pasó en Ecuador, es decir, en Ecuador, en Costa Rica está viviendo lo mismo que vivió Ecuador. Yo estuve 10 años en Ecuador y te puedo decir que lo que se vivió hace 10 años en Ecuador, yo regresé hace como 6 7 años, lo que yo vi en esos 10 años lo estamos viviendo acá.
Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenés, primero, desigualdad social, una brecha altísima, donde la gente no consigue trabajo, este, los jóvenes no consiguen trabajo y si ya tenés más de 40 no vas a conseguir trabajo, Ujú. ¿verdad? Entonces, si lograste posicionarte en alguna empresa o generar tu empresa, perfecto, pero si no, vas a estar en ese limbo que alimenta la informalidad, ¿verdad? Diego, Este, una pregunta, Diego. Nos quedan 13 minutos aproximadamente. sí, señor. Con todo este análisis que has puesto, con todos los puntos sobre las IES que has encontrado al evaluar nuestra sociedad, ¿qué podemos hacer desde tu perspectiva para desacelerar? Lo ideal sería cambiar de carril, cambiar de carretera, pasarnos a una vía más rural y dejar de la autopista de la agresión, pero al menos desacelerar esta sociedad enferma, este círculo de violencia. ¿Qué podemos hacer como país? Bien, este, ahí, como buen médico, le diría, bueno, hay que detenerse, hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y replantearse lo que estás consumiendo, número uno. Número dos, a través de las instituciones de gobierno, todas las que tengan que ver con sistemas educativos, instituciones de ayuda social. En el sistema educativo, replantearse el tema de resolución de conflictos. Ujú, Pero en serio, no es un discurso. Hay que trabajar con los jóvenes el tema de resolución de conflictos. Las instituciones que tienen que ver con ayuda social no es hacer que la pobreza se perpetúe a lo largo del tiempo. Es buscar mecanismos para solucionar el problema de la pobreza. Porque no es, tengo tantas familias este año y aumenté la cantidad de familias a las que les doy ayuda social. Eso tiene que ser para atrás, no para arriba, ¿verdad? ¿Cuántas familias logramos sacar de la pobreza? ujú, Ahorita tenemos 390.000 hogares más o menos en pobreza. ¿Cuántos de esos hogares vamos a lograr sacar de la pobreza? Y el otro tema que aquí sí hago una comparación entre lo que es el sistema educativo público, donde vemos esos videos de jóvenes en campaña medieval, golpeándose y sacándose todo lo posible, lo comparo con el sistema privado, que no dudo que se presenten problemas, pero los jóvenes se mantienen más ocupados. Se mantienen más ocupados a través del deporte, actividades recreativas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar mecanismos donde los jóvenes no consuman violencia, bajar los niveles de consumo. ¿Qué es complicado? Sí, es complicado. Tenemos que volver, aunque suene utópico, a dejar el teléfono un ratito de lado, dejar internet y volver a leer, a interesarnos por la lectura. Hay ejemplos claros de que eso ha funcionado. No me acuerdo el año, si es 1800, 1990 por ahí, una profesora en Estados Unidos que entra a uno de los barrios o distritos más fuertes de Nueva York en violencia, donde las pandillas tenían dominado la escuela, y es a través de la lectura, motivando a los muchachos a leer y a escribir sus historias, que logra ujú. sacar de la problemática social en que vivían los muchachos y los empieza a encaminar en un proceso distinto. Entonces, hay ejemplos claros, ¿verdad? Te recomiendo la película, esa que es el comercial, Escritores de Libertad, Ujú, yo la vi. este, que nos permiten evidenciar que se pueden hacer cosas, ¿verdad? A través, en la Carpio existe un programa de fútbol para mujeres que ha demostrado que es bueno. Hay un programa también de música que es bueno. Ujú, Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer, o las instituciones gubernamentales, para poder volver a retomar esos espacios que ha dejado vacíos, es alimentar la prevención. No es con garrote y con más violencia que este problema se, se corrige.
y trabajar mucho el tema de género, el respeto hacia las personas, porque violencia de género no es solo las que sufren las mujeres, sino todo el conglomerado LGTBI también puede recibir violencia o como dicen ahora, bullying por tus condiciones sociales, ujú. ¿verdad? O por tu color de piel. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte y es con los jóvenes, es con las escuelas, es con los niños, fortalecer los programas que habían antes, por ejemplo, el programa DARE, que se dejó dar en las instituciones, ¿verdad? Hay que retomar esos programas, fortalecer el programa de fuerza pública, que es el de Sembremos Seguridad, ¿verdad? Motivar a los muchachos a meterse, a involucrarse en sus comunidades, pero de una forma positiva Digo, y mostrándoles, el señor, gobierno pasado cerró DARE, por ejemplo. exacto, exacto, ¿verdad? Entonces, a ver, la desigualdad social nos genera dos cosas. Por un lado, le genera oficiales de seguridad al gobierno y por el otro lado, genera delincuencia. Entonces hay que trabajar muy fuerte en cerrar esa brecha, Ujú, ¿verdad? Este, hay que buscar mecanismos de verdadera reactivación e incorporación de la gente a fuentes de trabajo honestas, ¿verdad? Y dejar de consumir, que es a través del dinero fácil que yo me hago un ejemplo para la sociedad. Tenemos que volver a los ejemplos que lamentablemente tampoco nos ayudan mucho, ¿verdad? Pero tenemos que buscar ejemplos positivos dentro de las comunidades, ¿verdad? ujú. Y tratar de ir poco a poco encaminando a los jóvenes en un tema de que la corrupción ni la violencia son los mecanismos. Y hay que trabajar mucho el tema de resolución de conflictos. Las municipalidades son responsables de lo que está pasando. Y te lo pregunto porque normalmente la política pública municipal es muy reservada, conservadora, por no decir limitada, de programas deportivos, culturales y de otra índole. A lo mucho, las que pueden y las que tienen fama de ser buenos en juegos nacionales tendrán algo, pero no para todos. El que no es Bien, bueno en béisbol no tendrá cabida en el equipo, pero ¿y qué hacemos con él? Hay que hacer algo con él. a ver, para mí las municipalidades son y deben ser gobiernos locales, en la amplitud de lo que significa eso. Yo creo firmemente que más del 80% de los problemas del país se pueden solucionar desde las municipalidades, ¿verdad? ¿Qué es el tema? La perspectiva que quieras aplicar. Si Ujú, querés deportistas para Juegos Nacionales, entonces seguí por la línea que estás, ujú, ¿verdad? Deporte competitivo. Pero los comités de deporte, que aunque no están vinculados a la municipalidad, porque son autónomos, deberían ser parte de la municipalidad y generar deporte recreativo. Porque como acabas de decir, puede ser que un muchacho no sea bueno en voleibol, que no le guste el deporte competitivo, pero quiera realizar otras actividades recreativas. Tenemos cantidades de espacios públicos abandonados ujú, que son tomados por la delincuencia, ¿verdad? Son espacios públicos que deben ser tomados por los habitantes, por los municipios. Y no, no son tomados, son dejados a la libre, con pésimas instalaciones, con pésima iluminación, donde los muchachos no pueden ir a jugar porque lo que hay es gente fumando, los pueden asaltar, porque no hay esa integralidad de ver el tema de la delincuencia, del crimen organizado como una responsabilidad ujú. de todos los grupos sociales, todo el tejido o colectivo, como se le dice ahora, que compone una comunidad debe ser un frente de batalla, y está mal que utilice este término, si estamos hablando de violencia, pero debe ser un frente abierto para evitar la espiral de violencia.
Diego, para terminar en estos 4 minutos que nos quedan, si viste el mes pasado y ahora el fin de semana anterior, cuando se daba a conocer la muerte de estas dos muchachas y la forma en que fueron, pues terminaron con sus vidas, y ves la reacción de la gente en redes, ves la reacción en el sitio, el, el umbral de dolor, de sensibilidad y de empatía es muy bajo. Y Total, es cuestión de tiempo, muy pocos minutos para que eh, algo más pasa y me acordé que tengo que ir por lo que sea y se me olvida lo que pasó. Y porque hay una normalización de la violencia, ujú. ¿verdad? Se normaliza la violencia Pero no es porque cualquier todos los días, violencia. Es que el no, problema es que no, no es a- cualquier violencia. Ese es el problema que a mí me asombra exactamente eso. a ver, se normaliza la violencia y se normaliza el consumo de la Ujú, violencia. ujú, Entonces, si yo tengo videojuegos donde yo gano puntos por escuartizar a alguien, esa línea entre lo virtual a lo real se desvanece. Ah, mira, la descuartizaron como en tal juego. Mira, quedó como tal. Entonces se normaliza, que está mal totalmente. Es decir, eso demuestra la deshumanización que está viviendo la sociedad costarricense. ujú. Ya no es un tema, si no es algo que me afecte directamente a mí, no es importante. Ah, eso no es asunto mío. Paso, tomo la foto y me voy, ¿verdad? Para subirlo. O Este, cumplo con mi conciencia poniendo en redes hashtag en cualquier cosa, no más violencia. sí, no más violencia o haciendo comentarios, porque el caso de esta muchacha que tiraron en el Braulio, si te Ujú, diste cuenta, fue como normal en redes sociales, y que no debe serlo, no debe serlo, repito, no debe ser normal, pero se normalizó por lo que ella había hecho antes, ¿verdad? Por las acciones que ella había cometido, bueno, nadie la tiene. Y eso es lo que la gente dice, nadie la tiene, ¿verdad? Porque tratan de justificar las cosas. Voy a utilizar las palabras del señor presidente, que se maten entre ellos, sí. pero es que Mientras no que se no me están matando afecte, entre ellos, pero es que hay víctimas colaterales. claro, Hay, claro. hay familias destruidas, Hay hay niños. niños destruidos, niñas destruidas, ¿verdad? ¿Qué mensaje estás mandándole a la población joven? Ujú, Ah, no, está bien que lo hagan. Ah, es que porque anda metido en eso, que lo hagan. Es decir, estamos mandando un mensaje equivocado. Tenemos que replantearnos qué es lo que queremos como sociedad. Si queremos seguir en ese circo, ¿verdad? En esa espiral de violencia que nos va a consumir, nos va a destruir, ya nos está destruyendo como sociedad. Ese ideal del costarricense pasó a la historia. ujú. Este, en los años 80, esos niveles de violencia se veían en otros países cercanos y Pero hermanos, no. ¿verdad? Ahora lo vivimos acá. Diego, Y no, 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 señor. muchísimas gracias. El tiempo pasa en radio muy, muy rápido. Y más cuando la conversación es tan nutrida y tan profunda como la que has planteado en este programa. Te agradezco mucho el haber aceptado la entrevista y ojalá podamos seguir conversando muy pronto de todos los colaterales que hay en una sociedad enferma. Muchísimas gracias por la invitación, te lo agradezco montones y a las órdenes en lo que yo pueda colaborar, de ahí estoy para servirles. Diego Méndez, sociólogo que ha estado en este programa analizando por qué la sociedad se está comportando como está. Mañana vamos a seguir con la segunda parte y el jueves con la tercera para entender todas las áreas posibles y poder entre todos arreglar esta sociedad. No podemos heredarle así a nuestros hijos y a nuestros nietos la Costa Rica que nos fue entregada en nuestras manos, más sana, más tranquila y más solidaria. Hasta mañana, si Dios así lo permite.